¿Quieres saber qué es y cómo se interpreta una espirometría? Quédate conmigo, soy el Dr. Félix Lamas. Entonces, ¿qué tienes que saber de la espirometría? Lo veremos a continuación. Lo primero que tienes que saber es en qué consiste la espirometría. Y esta no es más que un estudio, una técnica que se utiliza para medir la cantidad de aire que se encuentra retenido en los pulmones. Y esto se hace a través de un aparato que mide todo ese aire que se encuentra retenido en ambos campos pulmonares, en ambos pulmones. Entonces, introducen este instrumento a través de la boca, tú inspiras la máxima cantidad de aire y luego soplas. Y eso te permite a ti medir la cantidad de aire que se encuentran retenidos en tu pulmón. ¿Cuál es la finalidad de la espirometría? Medir la cantidad de aire que se encuentra retenido en los pulmones. ¿Qué es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Es el volumen que se expulsa en el primer segundo de una expiración forzada. Él se simboliza como BEF1 con sus iniciales BEF1. Es decir, es la cantidad de volumen de aire que se encuentra en los pulmones y que a través de una expiración netamente forzada se expulsa en el primer segundo. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Se simboliza con las letras C, B, F y es el volumen expirado durante una expiración forzada en una inspiración máxima. En otras palabras, es la cantidad de volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Entonces, tienes que tener en cuenta aquí, por eso es interesante acotar, que tanto el volumen expiratorio forzado en el primer segundo como la capacidad vital forzada se deben medir basalmente y post nebulización con el beta-2 agonista de acción corta como lo es el salbutamol. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en un ejercicio. ¿Cuál es la relación que existe entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad vital forzada? Y esto lo hacemos a través del índice de Tiefenau, que permite relacionar el volumen expiratorio forzado con la capacidad vital forzada. En condiciones normales debe ser mayor o igual al 70%. Si está menor al 70%, entonces hablamos de que existe un patrón obstructivo, es decir, algo que está obstruyendo el libre drenaje de aire a través de nuestro aparato respiratorio. Entonces, una relación BEF1-CBF mayor o igual a 70% nos indica que existe normalidad. Sin embargo, una relación BEF1-CBF menor al 70% nos indica de que existe un patrón obstructivo. Y a este patrón obstructivo tú le debes de añadir un apellido, bien sea o es asma o es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, es EPOC. Tenemos entonces dos pacientes, el paciente 1 que tiene una BEF1-CBF menor al 70%, pero que posterior a la nebulización con el beta-2 agonista de acción corta, como lo es el salbutamol, mejoró de un 12 a un 15% de su valor basal. Y a esto entonces se le dice que es un patrón obstructivo de tipo A. No obstante, si tenemos un BEF1-CBF menor a 70%, pero que posterior a la nebulización con el beta-2 agonista de acción corta, como lo es el salbutamol, no mejoró, entonces decimos que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si tenemos el diagnóstico de EPOC, debemos saber la severidad. Y eso lo vamos a ver a través del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Si este es mayor o igual a 80%, entonces decimos que el EPOC es leve. Si es mayor o igual a 50 pero menor a 80, decimos que es moderado. Si es mayor o igual a 30 pero menor a 50, decimos que es severo. Y si es menor a 30%, entonces decimos que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy severa. Bien, ya tenemos entonces los diagnósticos para un patrón obstructivo. Sí, pudiendo mencionar entonces que en un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, debido a que no se puede eliminar la cantidad de aire, es decir, que al respirar una cantidad de aire lo elimina poco. Esto se traduce a que en los pulmones se queda retenido ese aire, por lo que aumenta la capacidad vital forzada. Entonces,
En el EPOC disminuye el volumen expiratorio forzado, pero aumenta la capacidad vital forzada. Pero la capacidad pulmonar está disminuida. Y la capacidad vital forzada se encuentra aumentada. Entonces, en resumen, BF1 disminuido, capacidad vital forzada aumentada. ¿Cuándo se sabe que existe un patrón restrictivo? Cuando la capacidad vital forzada es menor al 80%. ¿Sí? Y las causas para un patrón restrictivo son fibrosis pulmonar, como la primera causa, neumonía, cáncer pulmonar, atelectasia y neumotórax. En la fibrosis pulmonar, la mayoría de los pacientes tienen hipocratismo digital. ¿Qué significa esto? Tienen los dedos como unos palillos de tambor y tienen las uñas en vidrio esmerilado. Además, este tipo de paciente tiene como principal síntoma la disnea de fuerza, que concomitantemente se asocia a tos sin expectoración. Los pulmones de este tipo de pacientes también son muy pequeños. Esto hace que disminuya la incursión de las bases durante una inspiración profunda, y al disminuir la incursión de las bases, disminuye el murmullo pulmonar en las bases, en las propias bases propiamente dichas. Entonces, tenemos nuestra primera práctica que nos dice que este es un paciente masculino. Se le realiza un estudio de espirometría en la cual reporta una relación BEF1-CBF, tanto basal, post-nebulización con el beta-2 agonista de acción corta, como lo es el salbutamol, de 63% y 78% respectivamente. Vemos que el BEF1 basal y post-nebulización es 67-99 y la capacidad vital forzada es 93 y 95. Recordar entonces que si la relación BEF1-CBF es menor a 70%, entonces hablamos de un patrón obstructivo. Ahora hay que determinar si es asma o es EPOC. ¿Quién nos dice si es asma o es EPOC? Después de la nebulización. Si mejora de un 12 a un 15%, entonces hablamos de que es asma. Y si no mejora, hablamos de que es EPOC. Si vemos que aquí está en 63, ahora es 78, es decir, que aumentó aproximadamente un 15%. Esto es indicativo entonces de que existe un patrón obstructivo tipo A. El segundo, se trata de paciente masculino con antecedente de consumo de un cigarrillo al día. Acude al servicio de neumonología que posterior a la realización de un estudio de espirometría reporta. Vemos que su relación es 75%. Su relación BEF1-CBF es 75%, es decir que está por encima de valor, o sea, está por encima de 70, lo que te indica de un patrón de normalidad. ¿Sí? Entonces, aquí es espirometría normal, que el BEF1 está en 94, la CBF está en 90, o sea, que están por encima de su valor normal. Tenemos este paciente masculino que se le realiza espirometría y reporta que su BEF1 CBF es 84%. Pero cuando vemos su capacidad vital forzada está por debajo del 80%, lo que te sugiere de que es un patrón restrictivo. Entonces, ¿patrón restrictivo de qué tipo? Fibrosis pulmonar a descartar. Como ya sabemos que es la primera causa de un patrón restrictivo, entonces ese es el diagnóstico. Que no se descarta la posibilidad de una neumonía, de una atelectasia. Hay que hacer otros estudios. Tenemos este último ejercicio que dice: se trata de paciente masculino con antecedentes de un consumo de cigarros. Se le realiza espirometría que reporta BEF1-CBF 61%. Quiere decir que está por debajo de 70%. Esto es indicativo entonces de que existe un patrón obstructivo. Ahora hay que saber si es asma o no. Luego de la nebulización no mejoró su valor basal, es decir, que se mantuvo. Entonces esto es indicativo de que existe un patrón obstructivo tipo EPOC. Esto es todo. Gracias por tu atención. Si tienes alguna duda, puedes escribirme en mi página web drfelixlama.com o en mi Facebook e Instagram como Dr. Felix Lama, @Dr. Felix Lama. Déjame un comentario, activa la campanita, suscríbete, que datos sencillos como estos te iré agregando paulatinamente para que te instruya. Y recuerda siempre que el conocimiento te hace diferente. Saludos.